Conocimos a Scar como un villano, pero Scar no fue solo un simple villano, fue una consecuencia, una herida abierta disfrazada de sarcasmo, una sombra que el reino no quiso mirar. Scar nació segundo y en ese segundo lugar nació su condena. No era débil, fue invisibilizado en un mundo que no premia la inteligencia, premia al que nace primero, y donde los demás, por el simple hecho de nacer después, son condenados. Por eso, en lugar de ser escuchado, fue marginado, burlado y finalmente traicionado por el silencio de todos. Carl Jung dijo una vez: el hombre se vuelve cruel cuando no encuentra un lugar para su dolor. El reino de Simba no fue destruido por la maldad, sino por el resentimiento que se gestó en un rincón del alma de Scar. Scar no quería el poder, quería respeto, pero el respeto es una corona que, aunque trabajara muy duro, jamás conseguiría. Por eso no le quedó más que arrebatarla, y eso fue lo que hizo. Ningún hombre nace odiando, aprende a odiar cuando le enseñan a no ser suficiente. Lo que nadie te contó es lo que realmente vivió Scar antes de traicionar a su hermano y por qué su caída era inevitable. Taka, así se llamaba antes de ser Scar, pero ese nombre murió el día que lo marcaron. Desde pequeño Taka fue comparado, no por sus errores, sino por su esencia. Mufasa era el elegido, el líder, el fuerte, el primogénito. Taka, en cambio, fue la reserva emocional del reino, siempre ahí, pero nunca suficiente. Creció bajo un mandato silencioso, no podía competir, solo observar, y cada aplauso para su hermano era un recordatorio de que Taka era completamente invisible para los demás. Y así como lo recuerda Carl Gustav Jung, la sombra se forma cuando la luz es demasiado intensa. Pero el problema no fue Mufasa, fue el sistema. Un modelo de liderazgo primitivo que recompensa solo la fuerza, recompensa la herencia del primogénito y desconoce cualquiera que venga después. Como los viejos imperios donde el hijo mayor heredaba el trono y el menor el resentimiento. Así fue Caín y Abel, y así fue Taka con Mufasa. No se trataba de amor, se trataba de estructura. Taka no era cruel, pero al no ser visto aprendió a mirar con otros ojos, a analizar, a guardar, a tragar palabras y a convertir el rencor en estrategia, porque el que no puede hablar, actúa. Existe un proverbio africano que dice: el niño que no es abrazado por su tribu quemará la aldea para sentir su calor, y esto es lo que veremos más adelante. Taka intentó encajar, pero incluso cuando proponía ideas era ignorado. Una vez quiso impresionar al rey y terminó siendo atacado por un búfalo. La cicatriz que lo marcó no solo fue física, fue la confirmación de que para el reino él solo era un error con nombre. Desde entonces dejó de llamarse Taka, porque entendió que su lugar no era la luz, era en las sombras, y cuando la sombra se acepta se convierte en tu arma más valiosa. Sigmund Freud nos recuerda que nadie odia tanto como aquel que amó y nunca fue correspondido. Scar sufrió una traición silenciosa dentro de su propia familia y eso jamás lo perdonó. No solo creció sin amor, creció sin guía, sin un padre. Un padre ausente no siempre es el que se va, sino el que nunca te mira. Adi era el rey, el padre de Mufasa y Taka, pero para Scar nunca fue padre. Pero para Scar nunca fue un padre realmente, sino un símbolo de una corona que para él era inalcanzable. Nunca hubo un vínculo emocional, nunca hubo herencia simbólica, solo un linaje quebrado desde la infancia. Porque la herida más grande no es la falta de amor, es la falta de reconocimiento. Mientras que Mufasa recibía entrenamiento real, Scar apenas recibía instrucciones. Era el hijo que se formaba solo en el silencio, el que aprendía por observación, no por experiencia. Esa ausencia de guía lo debilitó, lo hizo peligroso, porque el que se cría sin afecto solo confía en sí mismo. El padre le enseñó a uno a ser líder y a otro lo dejó a la deriva. Y un hijo que crece sin dirección, no sigue caminos, no tiene norte propio. Porque aunque no lo creamos, la figura apropiada de un padre representa el orden, y cuando no está o es desordenado, representa completamente el caos. Scar no quería ser rey por codicia, quería llenar un vacío, el del hijo que nunca fue suficiente para su padre. Y Ahai negó a Taka, lo invisibilizó, como muchos padres que eligen a un hijo como estandarte y lo convierten al otro en sombras. La sombra no crece sola, se proyecta desde la figura que debería haber cuidado. Por eso Scar no odiaba a Mufasa, odiaba lo que Mufasa representaba: el hijo amado, el hijo digno, el hijo visible. El rencor de un hijo es mucho más fuerte que la ambición de un enemigo, lo recuerda perfectamente Michel Foucault. Scar no era un rey sin trono, era un rey sin padre, y eso lo convirtió en algo peor, en un líder sin límites morales. Porque cuando no has tenido un modelo de amor, es imposible construir un modelo de justicia.
Cuando logró la corona, Scar utilizó a las hienas no por ser malvadas, sino porque eran funcionales, rechazadas como él. Su alianza no era simplemente una manipulación vacía, era un pacto entre exiliados. La traición fue una consecuencia de años de invisibilidad, de ser subestimados, de ser señalados como el raro, el flaco, el que no tiene esperanzas, que no sirve para nada. La mente de Scar no era maquiavélica por naturaleza, fue la consecuencia de una exclusión constante. Scar logra quedarse en el trono, sin embargo, el poder sin pertenencia es como fuego sin oxígeno. Y Scar, aunque lo tuvo todo, no supo sostenerlo, porque la mente que no sana sus heridas siempre acaba devorándose a sí misma. Scar fracasó por ser inconsciente de su herida. Una vez en la cima, Scar no supo reinar, porque nunca aprendió a sanar primero. Gobernó con resentimiento, no con liderazgo. Castigó al reino por lo que el reino mismo le negó. No quiso construir un legado, sino devorar el dolor que cargó desde cachorro. Quien no es consciente de su sombra la proyecta en los demás y después lo llama destino. Tal como le pasó a Scar, no pensó en los demás, su única motivación fue su herida, y cuando eso pasa, el poder no es un propósito, es un refugio. Y cuando llegó al poder ya no pudo hacer nada, todo se corrompió. De tal manera que cuando el dolor lidera el caos fue inevitable. No había nada, solo ruinas, no había visión, solo un vacío completo y todo destruido. Dejar que una mente como la de Scar se quedara abandonada hizo que no solo él cayera, sino también todo el reino. No fue un giro repentino, fue la evolución inevitable de un corazón partido que nadie supo escuchar. Lo más trágico no fue que Scar muriera, sino que su alma ya estaba muerta desde antes. Nadie lo salvó. Quería ser rey por un vacío que tenía, pero nadie sabía cómo dejar de ser víctima de su propia herida. Porque el héroe no es quien vence su sombra, sino quien es capaz de convivir con ella sin que ésta lo consuma. Scar es el espejo de lo que pasa cuando el dolor se esconde, cuando el talento se desprecia y cuando el sistema solo premia a los elegidos. Por su parte, Simba no regresa para vencer a Scar, regresa para vencer al niño herido que huyó del dolor, porque Scar representaba para él la sombra que dejó atrás cuando escapó. Cuando Simba vuelve, no lo hace como el cachorro inocente, regresa con cicatrices, dudas y una voz interior que le recuerda quién es. Y Scar no cambia, pero Simba sí. Scar se aferra al dolor, al poder, pero Simba abraza su responsabilidad. Esa es la diferencia entre un líder verdadero y uno que solo quiere dominar. El primero se transforma y el segundo se esconde. Simba no vence a Scar solo por ser más fuerte, lo vence porque ya no tiene miedo de su historia. Ha hecho las paces con su pasado, ha llorado, ha huido, pero también ha crecido. Scar, en cambio, sigue atrapado, nunca avanzó, su sombra lo devoró. Y esa es la tragedia más grande, no ver que el enemigo que tenía no era externo, sino era su propio enemigo, él mismo. Y es aquí donde Scar se destruye a sí mismo. Scar es un espejo que refleja lo que no queremos aceptar, que incluso lo más oscuro en nosotros tiene un origen, un dolor, un motivo, y que si no lo enfrentamos lo convertimos en nuestra propia vida, en nuestro diario vivir y finalmente en nuestro destino. Tenemos una parte de dolor, cargamos con una parte de herida de nuestras vidas, pero el verdadero trabajo no es eliminar esa herida, es integrarla, es comprenderla, escuchar su historia sin juzgarla, porque si no, cada vez que alguien ilumine su camino querremos apagar su luz con nuestras sombras. Eso no significa justificar a Scar, significa ponerle límites, darle voz pero no control. El equilibrio no se logra con perfección, se logra con conciencia. Esto es un recordatorio de que si no hacemos las paces con nuestras sombras terminaremos en ruinas para después terminarle llamando hogar a un lugar que está completamente quebrado por dentro y por fuera. Espero que este primer video distinto en esta serie de películas interpretadas, animadas, te haya gustado, y si es así, házmelo saber en comentarios y regálame un me gusta para saber que este video te gustó. Y si quieres más videos parecidos, suscríbete al canal para que me ayudes a crecer este canal que está buscando ese camino para lograr entregar más contenido interesante. Nos vemos en el siguiente episodio.